Bueno, es un gusto presentar a David Sosa. Hola, eh, hola. Hola, que es de la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, Chile, y nos va a hablar de restricciones cónicas y sus aplicaciones a optimización, matrices y grafos. Gracias, David. Adelante. Muchas gracias, Pedro, por la invitación para participar en este seminario. Para mí es un placer el poder compartir este tema. Sí, bueno, el título que aparece acá, ¿cierto? Es bastante genérico a restricciones cónicas y sus aplicaciones a problemas de optimización, matrices y grafos. Pero en particular yo me voy a enfocar a un problema que tiene que ver con autovalores de matrices, ¿ya? Específicamente eso. Así que espero no ser muy técnico, espero dar las ideas centrales de lo que he ido trabajando en esta área y espero que no esté muy lejos del interés de investigación de ustedes. Bueno, quiero mencionar a mis colaboradores en este trabajo. Alberto Siger, quien fue mi director de tesis de la Universidad de Aviñón, en Francia. Vilma Trevisan, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Wellington de Oliveira, Valentina César, de la Universidad de Mines de París y Nicolás Gillis y Giovanni Barbarino de la Universidad de Mons en Bélgica. Ese trabajo ha sido en colaboración con ellos en distintos artículos y voy a dar más o menos una pincelada de las cosas que hemos ido avanzando. Bueno, eh, bien, básicamente voy a hablar de dos temas, ¿ya? Uno que tiene que ver con los problemas de autovalores de matrices, pero restringidos a conos, ¿ya? Y voy a mostrar cómo esto se aplica a la teoría espectral de grafo. Sí, luego también voy a presentar lo que corresponde a valores singulares de matrices rectangulares en general, también restringidos a conos, y mencionar algunas aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, como el cálculo del ángulo entre dos conos y al problema de hallar el biclic maximal en un grafo bipartito. Sí, básicamente son esos dos temas que quiero conversar hoy. Bueno, comenzamos brevemente con lo que es importante en esta charla, lo que es un cono, ¿no? Un cono convexo cerrado. Bueno, eh, el, como ustedes saben, este objeto, ¿cierto? El cono es central en análisis convexo, ¿cierto? Así como los subespacios es un elemento central en álgebra lineal, los conos convexos son centrales en lo que tiene que ver análisis convexo. Bueno, voy a mencionar algunos ejemplos de conos que son de nuestro interés. Acá aparece primero lo que es el octante positivo, ¿cierto? Simplemente los vectores cuyas entradas son no negativas. Este ejemplo aparece varias veces y es natural encontrar estas restricciones en problemas de optimización, ¿verdad? Porque si la variable de decisión representa un bien, ¿cierto? Uno podría asumir que esas variables sean no negativas, por ejemplo, ¿verdad? Y otro tipo de conos, está los conos poliedrales, que básicamente son conos generados por una cantidad finita de vectores, ¿verdad? Pero uno puede encontrar inclusive otros conos que no tienen esta estructura poliedral. Por ejemplo, en el espacio de las matrices simétricas está el cono de las matrices semidefinidas positivas, que son matrices cuyos valores propios son no negativos, ¿verdad? Y bueno, hay otro tipo de conos, por ejemplo, está el cono de Lorentz o cono de revolución, que esencialmente es lo que está mostrado en esta gráfica, un cono de revolución, ¿no? Que este cono de revolución, por cierto, no es poliedral, es decir, no está generado por una cantidad finita de vectores. Bueno, este es el objeto que a mí me interesa y este objeto es el que vamos a manejarlo como restricción a estos problemas de autovalores que voy a mostrarlos enseguida. Bien, eh,
simplemente hacer un recordatorio, ¿no?, de este concepto elemental, del problema de autovalor clásico, el estándar, ¿verdad? Dado una matriz cuadrada, hallar un parámetro lambda, que va a ser justamente el autovalor de A, y un vector no nulo X, tal que se debe satisfacer esta ecuación, ¿cierto? Bueno, resulta que esta ecuación, si nosotros consideramos, por ejemplo, el caso en que la matriz es simétrica, esta condición corresponde justamente a las condiciones de optimalidad de este problema de optimización que vemos aquí abajo. ¿Sí? Es decir, nosotros queremos minimizar este producto interno, ¿cierto?, de X con AX, sujeto a que el vector X tiene que tener norma 1. Bueno, esta es una forma de verlo. Otra forma sería minimizar, ¿cierto?, X transpuesta a X dividido entre la norma de X al cuadrado. Y esa expresión se llama el coeficiente de Rayleigh, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queremos hacer nosotros es minimizar el cociente de Rayleigh para X distinto de cero, ¿cierto? Entonces, este problema de optimización que se ve acá, si nosotros escribimos las condiciones de optimalidad, es decir, aplicamos, calculamos el lagrangiano asociado a este problema, ¿cierto? Tenemos una condición y esa condición se le asocia una variable lagrangiana y al hacer la derivada igual a cero, vamos a obtener justamente este sistema, ¿cierto? Entonces, el autovalor de la matriz está asociado al lagrangiano de las condiciones de optimalidad de este problema de minimización, ¿sí? En el caso simétrico, ¿ya? Bueno, eh, ahora el problema que surge como interés, ¿sí? Es, ok, ¿qué tal si nosotros consideramos nuevamente el mismo problema? ¿Ya? Si nosotros vemos aquí en la parte de abajo, estamos con el mismo problema anterior, ¿cierto? Minimizamos este producto interno, tenemos la condición esférica, pero aparte de eso, restringimos a que el vector X se mueva en un cono. Anteriormente X se movía solamente en la esfera unitaria, ahora está restringido a un cono, ¿cierto? Entonces, si nosotros este problema calculamos las condiciones de optimalidad, ¿cierto? Son un poco más delicadas porque acá tenemos esta restricción cónica, pero se puede calcular sin problema y eso resulta a este sistema que está aquí arriba, ¿sí? Es decir, va a existir un lambda. Este lambda nuevamente está asociado con la condición de igualdad. Ya tiene que ver igual con el lagrangiano. Existe un lambda y un vector no nulo X, tal que se cumple este sistema. X debe estar en el cono, ¿verdad? Porque tiene que ser factible, está en el cono. Ahora, esta expresión AX menos lambda X, ¿cierto? Que en el caso sin restricción cónica era igual a cero. En este caso, esta expresión tiene que pertenecer en el dual del cono. ¿Sí? El dual del cono está definido aquí abajo. Básicamente está conformado por todos los vectores que forma un ángulo agudo, ¿ya? Con los elementos de K. Y ese es el cono dual. Aparece ahí este objeto. Y además, el vector X y esta expresión AX menos lambda de X tienen que ser ortogonales. Esas son las condiciones de Karush-Tucker asociado a este problema. Son las condiciones de optimalidad de Karush-Tucker. ¿Sí? Bueno, entonces esto ha sido introducido o ha sido, sí, introducido y trabajado a inicios del año 2000, ¿cierto? Y se han obtenido resultados interesantes, sobre todo para conos particulares como por ejemplo el octante positivo, el cono de Lorentz, el cono de las matrices semidefinidas positivas, ¿cierto? Y bueno, en esta presentación yo quiero enfocarme en el octante positivo, ¿sí? Entonces, si yo me enfoco en que X esté en el octante positivo, ¿cierto? Quiero decir X mayor o igual a cero simplemente.
y escribimos las condiciones de optimalidad, tenemos este sistema, ¿ya? Lo que pasa acá es que el octante positivo es un cono autodual, es decir, su dual es el mismo cono. Así que las condiciones de optimalidad se reducen a este sistema, lo cual se llama una condición de complementariedad, ¿ya? Por lo tanto, estos autovalores respecto a este cono son también conocidos autovalores complementarios o también autovalores de Pareto, haciendo referencia a esta condición no negativa. Así que esos términos son sinónimos cuando nosotros nos enfocamos en el cono específico del octante positivo. Bueno, eh, sobre todo se ha dado un especial enfoque a este problema, ¿ya? Por las aplicabilidades que tiene este contexto y también los distintos métodos numéricos que se puede emplear para su resolución, ¿ya? Acá una remarca simplemente es que este problema de minimización, ¿verdad? Puede ser reformulado como minimizar el cociente de Rayleigh sujeto a esta restricción que básicamente nos dice que la norma 1 de x es igual a 1, ¿cierto? Es decir, la suma de las entradas de x es igual a 1. Esta forma de verlo es muy útil cuando uno quiere diseñar algún método numérico para resolver este problema de minimización, porque la formulación original, la restricción es cónica y a veces uno prefiere trabajar no en una esfera, sino en un subespacio o en un espacio afín, como es este caso, ¿ya? Entonces ahí uno puede diseñar métodos más apropiados, como por ejemplo los métodos de máximo descenso y métodos relacionados a ello. ¿Ok? Entonces, mencionar algunas cosas respecto a este problema. Eh, los autovalores complementarios, ¿cierto? Este problema restringido al octante positivo fue introducido por Alberto Seeger, que fue mi director de tesis, como mencioné. Y después hubieron varios trabajos respecto a sus aplicaciones en distintas áreas, en ingeniería, en economía, etcétera. Y bueno, actualmente la teoría y también los métodos numéricos está bien desarrollado en esta línea de investigación. Bien, pero yo quisiera ilustrar un poco, ¿ya? Como una aplicación concreta respecto a este tipo de autovalores, ¿ya? Pero previo a esa aplicación concreta, voy a hacer una remarca respecto a cómo calcular estos autovalores, ¿ya? A ver, previo a esto, volvamos a la formulación anterior, porque claro, la pregunta natural que uno puede hacer es, ok, tú tienes estos parámetros lambda, los autovalores complementarios. Entonces, pregunta, ¿estos autovalores complementarios es una cantidad finita o no? ¿No es cierto? Esa es la primera pregunta sobre la cardinalidad. Bueno, en este caso la respuesta es que sí, la cantidad de parámetros distintos asociados a este problema es una cantidad finita, es decir, una matriz A tiene una cantidad finita de autovalores complementarios, lo cual no es cierto cuando uno trabaja con otro tipo de conos, especialmente conos que no son poliedrales. Uno puede construir matrices de modo que la cantidad de autovalores cónicos es, eh, puede ser un intervalo, por ejemplo, es decir, una cantidad que ni siquiera es enumerable, ¿ya? Pero en este caso, y en general, cuando uno considera conos polihedrales, el octante positivo es un cono poliedral, por supuesto, en ese caso, el espectro cónico de las matrices va a ser finito. Pero ojo, que acá no es tan fácil como en el caso de autovalores clásicos, que depende, ¿cierto?, del tamaño de la matriz, ¿cierto? En la cantidad de autovalores clásicos. Acá no, ¿ya? Una matriz
digamos, de 5 por 5 puede tener más de 10 autovalores complementarios. Entonces, de hecho, se conoce que en el peor de los casos uno puede construir matrices donde puede tener una cantidad exponencial en la dimensión de la matriz, ¿ya? Una cantidad exponencial de autovalores complementarios. ¿Ok? Bueno, es una diferencia primera a mencionar. Bueno, lo que quería mostrarles adelante, ¿cierto? Es cómo entonces yo puedo calcular estos autovalores. ¿Habrá alguna forma de calcular todos estos autovalores complementarios? Bueno, sí hay una forma, y esta forma es analizando lo que significa esta condición de complementariedad. Si ustedes observan, acá básicamente tenemos dos elementos con entradas no negativas y su producto interno es cero. Eso quiere decir, ¿verdad? Que cuando yo hago el producto interno, voy a tener el producto de entrada por entrada sumada igual a cero y cada producto es mayor o igual a cero. Quiere decir entonces que cada producto, entrada por entrada, tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Y entonces acá viene este concepto de complementariedad. Es decir, si yo tengo una entrada, digamos, xy, estrictamente positiva, entonces la entrada de la otra variable tiene que ser necesariamente cero, ¿no es cierto? Para que se cumpla la condición de que ese producto tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, gracias a esa observación, lo que uno puede obtener es esta formulación, ¿sí? Es decir, si yo busco un vector X y me enfoco en sus entradas que son positivas, ¿cierto? Entonces, la correspondiente expresión va a ser una expresión de este tipo, igualada a cero, y eso puede ser identificado como este problema de autovalor clásico, donde esta matriz A super I es una submatriz principal de la matriz A. ¿Ya? Entonces tenemos que resolver este problema de optimización para esta submatriz, perdón, este problema de autovalor clásico para esta submatriz, en donde el vector, el autovector, tiene que estar en el interior del octante positivo, es decir, sus componentes tienen que ser estrictamente positivas y se debe tener también esta otra condición no negativa que viene de la parte que va a quedar en esa relación de complementariedad. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje de este teorema? El mensaje de este teorema es, mira, si tú quieres calcular todos los autovalores complementarios de una matriz, haz lo siguiente. Toma un subconjunto de índices, ¿cierto? De 1 hasta n, que es n es el tamaño de la matriz. Toma cualquier subconjunto, construye una submatriz principal, ¿ya? Asociada a ese conjunto, y resuelve este problema de autovalor clásico, y si eres capaz de encontrar una solución, entonces ese autovalor resulta ser un autovalor complementario. Y así haces con todas las posibilidades, ¿cierto? Con todos los subconjuntos y eventualmente uno puede calcular todo el espectro complementario. Así que este método es un método exhaustivo, aplicando la fuerza bruta, ¿cierto? Pero obviamente no es práctico cuando la dimensión de n empieza a crecer, ¿no es cierto? Porque estamos aquí tomando todas las combinaciones posibles de este conjunto, entonces esto empieza a crecer exponencialmente, ¿no? Hay un método acá, pero no es aplicable en la práctica. Sin embargo, este procedimiento tiene consecuencias teóricas que lo vamos a ver enseguida en una aplicación específica. ¿Sí? Y esa aplicación específica es a la teoría espectral de grafos. ¿Okay? Entonces consideremos un grafo simple, ¿sí? Es decir, un grafo conexo y que no tiene pesos en sus vértices ni en sus aristas, ¿sí? Un grafo simple. Entonces a este grafo simple se le asocia lo que se conoce como la matriz de adyacencia, ¿verdad? Que básicamente te dice ponemos 1 en la matriz si dos vértices están conectados y 0 en otro caso. Por ejemplo,
Aquí las filas y columnas, la numeración representa esta numeración que puse acá en estos vértices. Por ejemplo, acá tengo el valor 0 que corresponde a la entrada 1, 3. Por lo tanto, me dice que el vértice 1 y el vértice 3 no están conectados. Efectivamente, el vértice 1 y el vértice 3 no están conectados, ¿verdad? Pero sin embargo, acá me dice que el vértice 1 y el vértice 5 sí están conectados. Efectivamente, 1 y 5 están conectados. Entonces, esta es la matriz de adyacencia de A, perdón, del grafo. Y esta matriz de adyacencia es simétrica, claramente. ¿Sí? Entonces, el espectro clásico de un grafo simplemente es calcular los valores propios de esta matriz. ¿Ya? Bueno, en teoría espectral de grafo, en esta área de investigación, el interés de esta área es um, entender la estructura de un grafo por medio del espectro de sus matrices, de alguna matriz asociada. La adyacencia es una matriz asociada, ¿cierto? También puede haber el laplaciano, por ejemplo, y otros tipos de matrices que se asocia a un grafo. Entonces, lo que se desea es estudiar la estructura del grafo por medio del espectro de la matriz. Y eso es lo que trata la teoría espectral de grafo. Entonces, la pregunta es, ok, dado que nosotros estamos definiendo un concepto de autovalor, ¿qué tal si nosotros aplicamos ese concepto a la matriz de adyacencia del grafo? ¿Qué es lo que representa? ¿No es cierto? Bueno, entonces la definición básicamente es que lambda es un autovalor complementario del grafo si lambda es un autovalor complementario de su matriz de adyacencia. ¿Ok? Esa es la definición. Y aquí viene un resultado interesante. Eh, en donde Fernández, Yudiz y Trevisan pudieron reconocer esta interpretación combinatorial de los autovalores complementarios. Es decir, gracias a ese teorema que les mostré, ¿cierto? El de buscar submatrices y resolver um, problemas de autovalores clásicos, ¿cierto? Y hacerlo así de manera sucesivamente. Eso en grafos se interpreta simplemente de la siguiente manera. Tenemos nosotros un grafo y lo que vamos a tomar son todos los subgrafos conexos, ¿sí? Entonces yo tomo un subgrafo conexo y a ese subgrafo conexo calculo el radio espectral. El radio espectral es el autovalor más grande, ¿cierto? Y ese radio espectral corresponde a un autovalor complementario. ¿Se acuerdan cuando les mostré, cierto, ese problema con la submatriz? Lo que se pedía era que el autovector sea estrictamente positivo. Ahora, en este caso, como la matriz son matrices con entradas no negativas, 1, 0, ¿cierto? Uno, gracias al teorema de Perron-Frobenius, asegura la existencia de ese autovector, ¿cierto? Cuando la matriz es irreducible, y eso tiene que ver en que la matriz, o en este caso el grafo, el subgrafo, es conexo. Entonces, con grafo conexo tiene que ver con irreducibilidad de su matriz de adyacencia. Entonces, gracias a estas técnicas de álgebra lineal, uno puede reconocer esta interpretación combinatorial sobre los autovalores complementarios de un grafo. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo tenemos un grafo de 6 vértices, tiene 6 autovalores clásicos, pero tiene 15 autovalores complementarios, por ejemplo. ¿Verdad? Así que, ok, acá tenemos una interpretación interesante, ¿cierto? De autovalores. Y claro, la pregunta es, ¿y qué me puede ayudar este nuevo tipo de autovalores de grafos? ¿En qué problema me podría ayudar? Bueno, hay un problema ya en grafos que dice lo siguiente, el problema de determinación de un grafo. Dado dos grafos, digamos, del mismo orden, ¿cierto? Con la misma cantidad de vértices,
¿cómo determinar si estos grafos son isomorfos o no? ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, cuando empezaron a estudiar el espectro clásico de un grafo, los autovalores clásicos de un grafo, ¿cierto? Se preguntaron, ¿será que el espectro clásico de un grafo puede distinguir dos grafos? Es decir, ¿será que dos grafos que no son isomorfos, sus espectros serán distintos? La respuesta es no. Es decir, puede haber dos grafos que no son isomorfos, pero sus matrices de adyacencia comparten el mismo polinomio característico, es decir, tienen los mismos autovalores clásicos. Por lo tanto, esta noción de autovalor clásico no logra distinguir los grafos. ¿Ok? Y de hecho, en el resultado que mostró Schwenk en el 73, dice que casi todos los árboles son cospectrales. Entonces, si tú tomas un árbol al azar, es casi seguro que tú puedes encontrar otro árbol coespectral al que tú elegiste, ¿ya? Así que coespectral significa que tiene el mismo espectro, ¿ya? Y de hecho empezaron a surgir preguntas, ¿qué grafos están determinados por su espectro, etcétera, etcétera? Entonces, hay mucha gente trabajando en este aspecto. Pero bueno, hay otros que en lugar de trabajar con la matriz de adyacencia, trabajaron con el Laplaciano sin signo, etcétera, etcétera. Pero ahora entonces viene la pregunta, ok, ¿qué tal en lugar de cambiar la matriz asociada al grafo, qué tal si cambiamos o usamos otro concepto de autovalor? Quizás el autovalor que están usando acá no sea el apropiado. Entonces, ok, tenemos nosotros autovalores complementarios y veamos si se puede, ¿qué nos puede decir respecto a este problema? Y de hecho, aún está como una pregunta abierta, ¿ya? El hecho de que si los autovalores complementarios pueden distinguir dos grafos. ¿Ya? Esa pregunta aún continúa abierta. Nosotros hemos avanzado un poco en ciertas clases en donde la afirmación es positiva. El espectro complementario puede distinguir grafos, pero no sabemos si esto en general es cierto siempre, ¿ya? La técnica como nosotros lo hemos hecho es la siguiente. A un grafo hemos definido esto que se llama su código espectral. Esencialmente es una sucesión de valores en donde los valores son los autovalores complementarios comenzando del más grande al más pequeño, así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos grafos, lo que yo quiero saber es que si estos dos grafos tienen el mismo código espectral, entonces saber si estos grafos son isomorfos o no. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo para aterrizar un poco esta idea. Acá estos dos grafos, que son 10, sí, son de 10 vértices, ¿cierto? Estos dos grafos son cospectrales, es decir, su espectro clásico es lo mismo, ya es lo mismo, así que el espectro clásico no puede distinguirlos. Pero sin embargo, cuando nosotros calculamos su código espectral, es decir, sus autovalores complementarios, tenemos que sus 28 primeros autovalores complementarios son lo mismo. ¿Ya? Todos igualan, pero la posición 29, no, ahí son distintos. Entonces, su código espectral son distintos. En la posición 29 es la donde se escribe la diferencia. Entonces, ok. En este caso, el espectro complementario sí puede diferenciar estos dos grafos, ¿verdad? Bueno, entonces, una pregunta que surge es, eh, ¿habrá una cantidad fija de autovalores complementarios suficiente para caracterizar todos los grafos todos los grafos en general? Bueno, la respuesta es no, ¿ya? ¿En qué sentido? Bueno, acá con Vilma Trevisan, nosotros hemos probado que es posible construir, ¿ya? Si ustedes me dan un número, m, cualquier número m, es posible construir dos grafos, ¿ya? Dos grafos no isomorfos que comparten
sus m primeros autovalores complementarios. ¿Ya? Y esto es inspirado en el trabajo de Schwen que había mencionado, ¿cierto? Que decía que que casi todo árbol es coespectral, ¿cierto? Entonces, a partir de eso nosotros podemos construir árboles que cumplen una cantidad arbitraria de autovalores complementarios, que comparten una cantidad de autovalores complementarios, ¿ya? Así que no, la respuesta es no existe un número que me ayude a determinar los grafos, ¿no? Pero bueno, pero eso no responde la pregunta si el espectro complementario puede o no determinar el grafo. Así que continúa abierto. Aquí se ha dado algunos avances en ese sentido. Y bueno, en la experiencia que hemos ganado pareciese que es muy difícil responder esa pregunta porque el cálculo de estos autovalores complementarios tiene que ver con calcular los subgrafos y todos los subgrafos de la matriz. Entonces, volvemos a este problema, ¿cierto?, de determinar isomorfismo entre grafos. Y ese problema es un problema difícil, ¿verdad? Así que, no sé, no es claro cómo proceder para abordar esta conjetura. Bueno. Bien, cambiamos la página. Ya, ese es un poco lo que era respecto a autovalores eh, cónicos. Ahora cambiamos la página al problema de valores singulares restringidos a cónicos. Ya la idea va a ser lo mismo, ¿no? Pero cambia un poco porque aquí tiene que aparecer dos vectores, ¿cierto? Ustedes saben que cuando tenemos una matriz rectangular y queremos definir los valores singulares de A, lo hacemos por medio de esta ecuación, donde U y B, ¿verdad? Ahora juegan el papel de vector singular izquierdo, vector singular derecho, entonces tiene que haber ahora dos vectores singulares, ¿cierto? Pero bueno, esta ecuación que define los valores singulares de una matriz también pueden ser vistos como las condiciones de optimalidad de este problema de minimización. Ya en este caso tenemos dos variables, dos vectores variables, ¿cierto? U y B. ¿Sí? El concepto de valores singulares es muy importante en aplicaciones que tienen que ver con ciencia de datos, ¿cierto? Porque se usa mucho, por ejemplo, en ángulos principales entre subespacios, análisis componentes principales, factorización de matrices no negativas, etcétera, etcétera. Aparecen en muchas técnicas de esta área, ¿cierto? En lo que son los valores singulares de la matriz. Bien, entonces la pregunta natural, ¿cierto? Es, ok, ¿podemos definir valores singulares restringidos a conos? Bueno, eso es lo que nosotros recientemente hemos investigado con el profesor Alberto Siegel. Y la idea es lo mismo que el caso de autovalor, es decir, en la parte de abajo, ¿cierto?, está el problema de minimización anterior, solo que ahora la variable U y la variable B van a ser restringidos a conos. Y aquí dos conos pueden ser de dos conos distintos, no tiene por qué ser iguales. U pertenece a P, V pertenece a Q. Entonces, si nosotros escribimos las condiciones de optimalidad, ahora obtenemos este sistema complementario. Ahora hay dos condiciones de complementariedad, ¿cierto? Y eso era esperado, porque cuando nosotros definimos los valores singulares, ¿cierto? También están definidos a partir de dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la definición. ¿Y qué es lo interesante de este problema? ¿Ya? ¿Qué aplicaciones puede tener? Entonces voy a mencionar algunas de ellas. Y una de ellas tiene que ver con este problema. Si ustedes observan a este problema de optimización, si yo considerase que A es la matriz identidad, entonces el problema quedaría minimizar el producto interno entre U y B. Y eso está relacionado con este problema. Básicamente, si yo estoy minimizando dos vectores, lo que estoy buscando es el máximo ángulo que esos dos vectores forman, ¿cierto?
Entonces, para este caso específico, si yo tengo dos conos, PQ, y la matriz A es la identidad, el problema de valores singulares restringido a conos se convierte en el problema de calcular el ángulo máximo entre dos conos. Es decir, yo estoy buscando, por una parte tomo U en P y V en Q, ambos vectores unitarios, y yo quiero encontrar esos dos vectores de modo que tengan la máxima apertura, ¿ya? Así que este problema de ángulos máximos yo lo trabajé en mi tesis, no en el contexto de valor singular, porque este tema de valores singulares cónicos viene después, lo trabajé simplemente como en el contexto de un problema geométrico, pero es un caso particular de los valores singulares cónicos. Ahora es interesante porque en álgebra lineal, ¿cierto? Nosotros tenemos el concepto de ángulos principales. Resulta que si en esta formulación P y Q son subespacios lineales, que son también conos, ¿verdad? Todo subespacio lineal es un cono convexo cerrado. Cuando nosotros escribimos las condiciones de complementariedad, vamos a recuperar lo que son los ángulos principales. Es decir, esa forma que estamos trabajando para ángulo entre conos es una generalización de lo que son los ángulos principales en subespacios. Ahora, solamente como paréntesis, quiero mostrar en qué podría servir, ¿no? Este problema geométrico de calcular ángulo entre subespacios o ángulo entre conos. Bueno, una aplicación es el problema de clasificación de conjunto de imágenes. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un símbolo de lenguaje de señas, ¿verdad? Muchas veces no es suficiente tomar una imagen de una posición, a veces es necesario tomar de distintas posiciones porque dos símbolos podrían ser casi lo mismo. Entonces, en lugar de considerar una imagen, muchas veces uno está interesado en un conjunto de imágenes del mismo objeto, pero tomado de distintos ángulos. Entonces, el problema es el siguiente, ¿ya? Supongamos que yo tengo varios conjuntos de imágenes y me entregan un nuevo conjunto de imágenes. Entonces, lo que yo quisiera determinar es este nuevo conjunto de imágenes, ¿a cuál de estos conjuntos se parece? ¿No es cierto? Es un problema entonces de clasificación. Yo quiero clasificar a qué símbolos corresponde esto lo que me entregaron. Bueno, una forma de abordar este problema es este conjunto de imágenes. Cada imagen puede representar un vector, hablando así grosamente, y un conjunto de imagen se puede modelar como un subespacio. Entonces el problema se convierte en, ustedes me entregan una cantidad de subespacios, o sea, tenemos una cantidad de subespacios, me entregan un nuevo subespacio, entonces determinar a cuál de los subespacios se parece más, ¿no? Ese es un problema desde un punto de vista matemático. Pero bueno, recientemente se vio que en algunas situaciones es conveniente trabajar no con subespacios, sino con conos, ¿ya? Entonces, a veces resulta mejor verlo de esa manera porque un cono podría representar mejor a un conjunto de imágenes que lo hace un subespacio lineal. Así que el problema se vuelve de la misma manera. Yo tengo una colección de conos, me entregan un nuevo cono. Entonces pregunta, ese nuevo cono, ¿a cuál de los conos dados se parece más? Entonces ahí yo tengo que construir una métrica, ¿cierto?, para medir similaridad. Y bueno, en subespacios, la métrica que se usa tiene que ver con los ángulos principales. Y, ¿Y cómo sería en conos? ¿No es cierto? La respuesta. Entonces, la intuición natural es que también usemos ángulos entre conos. Es un tema que lo tenemos como trabajo en progreso, tenemos algunos resultados, pero no voy a mencionar mucho de eso, simplemente quería verles esta, digamos, intuición de en qué se podría aplicar este problema de ángulo. Sí, avanzando un poco, mencionar también que, ¿verdad? Los valores singulares o otra aplicación que tiene es en el área de análisis de componentes principales, ¿cierto? El encontrar, ¿verdad? Una dirección de máxima variabilidad en una colección de datos.
Bueno, a veces es interesante considerar cuando uno busca esta máxima dirección, esta dirección de máxima variabilidad, a veces uno necesita introducir restricciones cónicas. Ya acá hay una referencia de Montanarian Richard que consideran ese tipo de problemas. Y resulta que ese problema de análisis de componentes principales restringido a conos, pues equivale a este problema de aquí abajo, que tiene que ver con valores singulares restringidos a conos. ¿Ya? Entonces también tiene una aplicabilidad por esa parte. Bueno, acá, ¿cierto? Esto ya ustedes podrán asociarlo con lo que también les mostré al principio, ¿verdad? De cómo calculamos estos valores singulares de manera exhaustiva. Y acá tenemos un resultado análogo al caso de autovalores complementarios. Esto es para el caso no negativo, es decir, nosotros podemos considerar, no lo menciono acá, si no lo mencioné, pero este caso está abordando en que el cono P y el cono Q son octantes positivos. Ya podrían ser octantes positivos de distintos espacios, es decir, Mn. Recuerden que la matriz puede ser rectangular. Ok, pero si nosotros hacemos el mismo procedimiento, la misma idea que mencioné anteriormente, calcular los valores singulares de una matriz, ¿no? Restringido a los octantes positivos, consiste de la siguiente manera. Ustedes tienen la matriz y extraen una submatriz. Ya acá una submatriz, no una submatriz principal, ¿no? Es decir, extraen ya sea filas y columnas y sacan una submatriz. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que resolver este problema. Y este problema tiene que ver con el problema clásico de valores singulares, ¿no? Y donde el psi y el eta tienen que ser positivos. Es la misma idea. Entonces, esencialmente, cuando la matriz A es no negativa, ¿cierto? Este problema también puede ser resuelto también recurriendo a un resultado análogo al teorema de Perron-Frobenius. Es decir, básicamente lo que nosotros vamos a estar buscando es el valor singular más grande de las submatrices, ¿ya? Es decir, la norma espectral de las submatrices de A, ¿cierto? En ese caso. Entonces, si uno pasa eso al contexto de grafos, bueno, ahora una matriz rectangular puede representar a un grafo bipartito, ¿ya? Un grafo bipartito esencialmente es que nosotros tenemos dos conjuntos de vértices que no están conectadas cada conjunto no está conectada entre ellas, pero entre conjuntos sí puede estar conectado, como este ejemplo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, a esto asociamos lo que se llama la matriz de biadiacencia, que esencialmente te dice acá, aquí las filas representa el conjunto de los vectores UI y la columna el conjunto de los vectores WI. Por ejemplo, acá en la entrada 4, 3 me da 1, me quiere decir que el vector U4 con el vector W3 están conectados, ¿no es cierto? Es análogo a la adyacencia. Y si nosotros calculamos sus valores singulares cónicos, de nuevo, la interpretación combinatorial aquí es extrae los subgrafos bipartitos conexos, ¿cierto? Y calcule su norma espectral. Y eso te va a dar la colección de valores singulares de Pareto acá, ¿cierto? Que quiere decir que está restringido a los octantes positivos. Ahora, hay otra aplicación que puede tener en grafos, ¿ya? Y esto lo hemos trabajado con mis colaboradores en Bélgica. Esta es otra aplicación que también es interesante, que tiene que ver con el problema de hallar el biclic máximo dentro de un grafo bipartito. Un biclic básicamente es un grafo bipartito completo, es decir, un grafo bipartito que tiene todas las conexiones posibles. Entonces, este problema de encontrar el biclic máximo es importante en aplicaciones porque
ese biclic máximo te muestra, ¿cierto? La parte donde hay mayor conexión, ¿verdad? Donde se concentra una cierta propiedad, dependiendo de qué significa el grafo. Entonces, este problema de valores singulares de Pareto puede ser usado para responder este problema de encontrar el clic máximo. Acá simplemente les doy la idea, ¿ya? Consideremos el grafo anterior. Esto, el B, es su matriz de biadyacencia. Ahora, a partir de la biadyacencia, construyamos esta matriz B tilde. ¿Ya? ¿Cómo es esta B tilde? Bueno, básicamente las entradas 1 lo vamos a convertir a -1. Enseguida explico por qué hacemos eso. Y las entradas donde están 0 lo vamos a poner una cantidad positiva suficientemente grande. En este caso estoy tomando el máximo valor entre la cantidad de vértices en cada grupo. En este caso sería 4. Ya, ¿por qué hago eso? Si ustedes observan ahora, si considero esta matriz de tilde y pongo en el problema de valores singulares cónicos, básicamente este problema lo que te dice es, cuando tú haces el producto interno U, B tilde, B, con uno negativo y B no negativo, y quieres minimizar, entonces cuando tú consideras esta matriz, básicamente lo que vas a estar tratando de hacer es localizar dónde tenemos el menor valor, es decir, dónde tenemos la submatriz con entradas lo más negativo posible. Entonces, si nosotros resolvemos este problema con algún método, con alguna heurística, la solución, si vemos acá en esta matriz, la solución es justamente esta submatriz, ¿no? La submatriz que corresponde a las filas 2, 3 y a las columnas 1, 2, 3, ¿no es cierto? Es esta de acá. Y eso representa justamente a este subgrafo, ¿no? Que está acá, compuesto por los vértices U2, U3, W1, W2, W3, y que justamente es el biclic máximo de este grafo bipartito. Así que estos conceptos de valores singulares restringidos a conos parece ser útil en ciertas situaciones, pero aún sigue siendo desafiante, sobre todo en el aspecto de cómputo. ¿Cómo calculamos? ¿Ya? Ya mencioné que el cálculo, digamos, exhaustivo es sumamente costoso, por lo tanto, se han trabajado en métodos aproximados, porque este problema de optimización en sí es un problema no convexo, ¿ya? Por lo tanto, cuando resolvemos esto por alguna heurística, uno calcula puntos estacionarios simplemente, ¿cierto? Entonces, hay por mejorar en esa parte. Bueno, también hay por explorar otras aplicaciones en otros contextos, ¿ya? En donde algún problema puede ser representado por una matriz booleana, ¿no? Con entrada 1, 0, entonces, ¿qué representaría los autovalores complementarios o los valores singulares restringidos a conos? Entonces, se tiene esos aspectos por explorar. Y eso, ¿no? Bueno, ahí está la lista de algunos artículos en donde sale esta charla. Bueno, la presentación lo dejé disponible con Pedro. Ahora, si ustedes gustan tenerlo, pueden pedirle a Pedro o quizás se suba en alguna parte. Así que, y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarse conmigo. Yo con gusto podría tratar de responderla. Bueno, eso sería todo.